Continuamos con más en este reporte H para platicar sobre los cuidados paliativos pediátricos que buscan mantener la calidad de vida ante una enfermedad crónica y en el caso de los menores son aún más necesarios. Y es que la Asamblea Mundial de la Salud desde el año 2014 planteó que forman parte del derecho a la salud. En nuestro país cada año más de 1.500 niñas y niños mueren por cáncer y muchos de ellos experimentan obviamente dolor físico, miedo, ansiedad y aislamiento. Para darnos los detalles sobre los cuidados paliativos pediátricos, está esta tarde con nosotros el doctor José Méndez Venegas, el ex coordinador de psicooncología en el Hospital Infantil Teletón de Oncología. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias por estar esta tarde con nosotros, doctor. Antes que otra cosa, yo quisiera que le explicara pues, a todas las personas que nos están viendo qué son y cuáles son los objetivos de tener cuidados paliativos pediátricos. ¿Qué es esto? Es algo muy importante para la salud integral de un niño y de la familia. El cuidado paliativo incluye el cuidado del dolor, los síntomas físicos, el sufrimiento emocional, el sufrimiento espiritual y sobre todo la familia. Ayudar a la familia a entender lo que está pasando, a cuidarlos, a tener un poco más de herramientas que llamamos estrategias de afrontamiento, toma de decisiones, y la forma de llegar a un buen ajuste a la enfermedad. Claro. Doctor, porque no solamente es suministrarles el tratamiento médico, las quimioterapias, sino también todo este acompañamiento. Claro, el tratamiento para un paciente con cáncer, por ejemplo, puede ser cirugía, quimioterapia o radioterapia o las tres. ¿Qué hay que hacer? Explicarles qué significa cada una de ellas, claro, qué síntomas produce, qué malestar va a tener. Y el cuidado paliativo hoy en día, que ha modificado su esquema de tratamiento, es explicar esto para tener un buen proceso de adaptación. Entender qué voy a sentir, qué me va a pasar, si me duele y con qué se trata el dolor, qué síntomas se pueden presentar a lo largo del día o de la semana y cuáles se van a presentar más por la noche o por qué no quieren comer, por ejemplo. Entonces, es enseñarles a hacer ese tipo de adaptación. Totalmente. Doctor, hablábamos de los pacientes oncológicos, pero ¿cuáles son las enfermedades principales que requieren cuidados paliativos para niñas, niños, incluso también para jóvenes en México? Claro, en pediatría se incluyen los niños de los recién nacidos hasta los 18 años. En nuestro país tenemos varias enfermedades crónicas que son las más frecuentes, enfermedades neurológicas, enfermedades renales, enfermedades cardíacas y cáncer. Entonces, todas estas enfermedades son crónicas que duran muchísimos años el tratamiento y que ponen en riesgo la vida por diferentes circunstancias. Hace unos años, cuidado paliativo era exclusivamente para el paciente en fase final de la vida. Claro. Hoy ya no. Hoy el cuidado paliativo es para cuidar a lo largo de todo ese proceso de una enfermedad que no sabemos cuánto va a durar y cómo se va a tratar. Entonces, es muy importante ayudar al niño y a la familia para este proceso. Claro. Doctor, usted que pues está con pues muchas familias y con muchos pequeñitos y pequeñitas justamente en estos tratamientos, ¿cómo les cambia la vida tener cuidados paliativos? Les da más fortaleza, les da más seguridad. El miedo disminuye, le puedo decir que depende de la edad, pero aproximadamente después de 2 o 3 semanas de este proceso de acompañamiento, el niño se adapta fácilmente y entiende por qué lo tienen que picar cada semana o por qué lo tienen que inyectar o tomarle muestras de sangre. Y logramos algo que es bien importante, que colabore en el tratamiento, que ayude a enfermería, que ayude a los médicos a hacer lo que ellos deben de hacer. Porque sí es muy difícil para cualquier persona, Sí, claro, porque eso implica un cambio en mi estilo de vida. Cambia por completo lo que hacía ayer a lo que hoy va a pasar. Y eso genera muchos conflictos, sobre todo de tipo emocional. totalmente. ¿Quiénes integran este equipo que brinda estos cuidados paliativos, por ejemplo, a los menores y a sus familias? El equipo es un equipo interdisciplinario, debe ser un médico especialista en cuidados paliativos, que es el que maneja medicamentos, sobre todo los analgésicos, a una enfermera capacitada en cuidados especiales,
un psicólogo que pueda formar parte de este equipo para apoyar toda la parte emocional y con estos avances nuevos en las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, el tema espiritual es muy importante, Claro. que implica no necesariamente religión, Ujú. pero sí el concepto de el significado y el valor de la persona. ¿Quién soy? Eso es parte de nuestro espíritu. Y nuestro espíritu forma parte de este enfoque global que implica salud. Totalmente. Doctor, hace unos momentos tocaba un punto muy importante. Cuando a una persona, incluso adulta o adulta mayor, nos dan un diagnóstico de alguna enfermedad, de algún padecimiento que tenemos, pues es un shock emocional en un primer momento de qué está pasando, qué hice mal, me voy a morir o no. No me imagino lo que deben de estar sintiendo los pequeñitos. Sí, Cuénteme de para esto. un niño es muy difícil, sobre todo a partir de la etapa escolar, que son 6, 7 años en adelante, cambia su estilo de vida. Dejan de jugar, dejan de comer lo que les gusta, se alejan de la familia y desde el punto de vista cultural tenemos ciertas creencias y tenemos cierta actitud en cuanto al manejo con los pacientes. De repente es difícil aceptar estos cambios y entonces tenemos que ayudar a los padres, a los hermanos, a los abuelos a entender estos cambios que llamamos estilo de vida. Ujú. Cada uno de nosotros tenemos un estilo de vida. Cada uno de nosotros tenemos un ritmo y una serie de actividades diarias. Con una enfermedad cambia todo. Sí, claro. Es un cambio de 180 grados prácticamente. Claro. ¿Y cómo cuando usted pues da estas noticias, por ejemplo, a estos pequeñitos, cómo los ve, cómo toman estas noticias de que están enfermitos, de que tienen cáncer, de que tienen algún tipo de padecimiento? La reacción normal es ansiedad, miedo, tristeza, que llamamos depresión, pero no es la depresión grave. Son niños que lloran, que no quieren comer, no quieren cooperar, pero conforme va pasando este proceso, superan este cambio emocional y logran tener una mejor actitud y colaboran muchísimo. Le puedo decir que el acompañar a un niño así nos favorece en un 80% el trabajo de todo el equipo de salud. Claro. Es decir, cuando un pequeñito está pasando por esta situación de salud, el tener cuidados paliativos, además de que mejora su calidad de vida, también mejora su respuesta al tratamiento. Así es, ¿Por qué, doctor? porque hay una mejor respuesta inmunológica. Hay un sistema que conocemos actualmente que es mi estado de ánimo, hace que mi cerebro libere sustancias que llamamos neurotransmisores, hormonas que favorecen al sistema inmune. Y entonces puedo tolerar mejor una enfermedad, me puedo adaptar. Y no solamente es psicológico, sino realmente es una respuesta muy compleja que hace que el niño y cualquier persona tenga una mejor condición de vida. Ujú. Doctor, ¿cómo estamos en México en cuanto a los cuidados paliativos y sobre todo pediátricos? Ay, un tema complicado. No tenemos muchos equipos. Desgraciadamente, la Ciudad de México cuenta con 2 o 3 centros donde hay cuidados paliativos pediátricos, pero no tenemos un equipo completo. Hace falta personal. A nivel nacional está Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, Nayarit, que son algunos de los centros que tienen cuidados paliativos pediátricos. Y somos muy pocos, la verdad. No pasamos de 10, yo creo, 10 centros que tienen cuidados paliativos pediátricos en todo el país. Claro, cuando esto es un derecho también. Sí, el cuidado paliativo pediátrico es un derecho universal, Ujú. un derecho humano, un derecho de salud, pero hace falta recursos humanos, hace falta administración adecuada para completar los equipos y es necesario formar más recursos humanos. Claro. Nuestro país es muy grande, la población es mucha y necesitamos que más médicos, más psicólogos, más enfermeras se interesen por este tema que no es fácil. Sí, claro, por supuesto. Doctor, en ese sentido, la academia, las instituciones, las universidades tendrían también que ayudarnos, poner su granito de arena a formar también pues, estos especialistas en cuidados paliativos. Sí,
De hecho, hace un par de años se publicó aquí en México la importancia de incluir la materia de cuidados paliativos en las carreras de salud. Medicina, enfermería, psicología, trabajo social, deben tener su materia como optativa, obligatoria en esas carreras para que los nuevos profesionales de la salud se empiecen a involucrar en este tema. Totalmente. ¿Y cómo vamos en eso? ¿Sí lo han hecho? Estamos empezando. Le puedo decir que creo que hay 3, 4 universidades que sí ya la incluyen, pero hay desgraciadamente pocos médicos que les interesa esto, porque no es fácil, también como seres humanos es difícil enfrentar el dolor, enfrentar el sufrimiento de otras personas y más de los niños, y es como una decisión personal. Hay pocos profesionales que se involucran en ese tema. Claro. Oiga, doctor, entiendo que solo hay 6 instituciones, 6 pues, hospitales en todo el país que atienden a estos pacientes en el entorno de cuidados paliativos pediátricos. Cuénteme por qué solo tenemos 6. Por la misma situación administrativa. Es una cuestión de tipo organización, por un lado, y la otra los recursos humanos. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Hospital de Teletón, tenemos un equipo completo, pero hay otros que no lo tienen. Necesitamos pues más difusión, conocer más, saber que esto es importante en el cuidado de nuestros niños y lograr en un futuro posiblemente tener reconocimiento administrativo, social. Y recurso económico también. Y económico, obviamente, porque sí es un costo importante. Es un costo importante porque, doctor, ¿es caro tener a estos médicos especialistas en cuidados paliativos? No tan caro. Alguna vez hicimos un ejercicio de presupuesto y es mucho más económico. Yo puedo decir que se ahorra un hospital aproximadamente en un año, se ahorran 500 días de hospitalización, se ahorran uso de analgésicos y obviamente se ahorra mucho dinero en la institución. Claro. Eso quiere decir que si cuidamos al paciente en casa, no estando hospitalizado, el ahorro de una institución es muy grande, de varios millones de pesos. Totalmente. Doctor, hace unos momentos platicábamos que los cuidados paliativos antes solo pues eran conocidos para las personas adultas mayores, para las personas que tenían alguna enfermedad terminal, para llevarlos a un buen puerto de sus últimos días, de sus últimos momentos de vida. Ahora lo vemos que son muy importantes para estos pequeñitos, pero por ejemplo, ¿qué pasa con estos pequeñitos que tal vez van a venir a vivir 20, 30, 40, 50 años que pues nacieron con un tipo de discapacidad, con alguna malformación genética? A ellos también habría que darles cuidados paliativos, ¿verdad? Claro, también lo necesitan. Lo necesitan porque esas enfermedades van a tener efectos o secuelas desde el punto de vista físico, social y emocional. Y tal vez, sobre todo en los niños que tienen problemas neurológicos, podamos tener limitaciones del lenguaje. No pueden expresar sus emociones, pero los que están a su alrededor sí. Claro. Porque generalmente, y esa es una situación social, cuando ve a un niño en la calle con una parálisis cerebral, siempre lo miramos con lástima. Y la mamá se siente muy mal. Sí, claro. Entonces hay que cuidar a la mamá, hay que cuidar a los hermanos. El cuidado paliativo no es solamente para el paciente, es para su contexto, para el que cuida, para su familia, para el que lo cuida. Hay una frase que yo recuerdo mucho, que me la compartió una compañera, que llevaba a una niña en cuidados paliativos en silla de ruedas a pasear en un jardín y todo el mundo la miraba. Y la niña dijo, hay miradas que duelen. Y eso es algo que socialmente también se debe cuidar. Totalmente. Porque miramos a las personas con lástima o con cierta discriminación. Porque no sabemos lo que significa. Porque nos cuesta trabajo entenderlo. Sí, totalmente. Hace falta que más personas pues hablemos de estos temas, Claro. doctor. Que cambiemos nuestra mentalidad, incluso cuando vemos a una persona que tiene algún tipo de discapacidad o algún pequeñito que tiene pues este tipo de enfermedades. Así es. Muchas veces
siempre lo digo de una forma muy simple, nos hace falta educación. Sí, claro. Educarnos en el sentido más sencillo de la vida. No todos tenemos cualidades para ser artistas ni para ser modelos, ¿sí? Todos tenemos una característica buena y otra característica diferente. No mala, simplemente diferente. Y eso hace que las personas nos miren o nos hablan de una forma distinta. A un niño le debe doler mucho cuando lo ven sin pelo, cuando lo ven sin una pierna, cuando lo ven con alguna diferencia importante. Y eso es parte de lo que tenemos que educar hacia afuera también. Es el cuidado al paciente, el cuidado a la familia, pero también es la educación a la sociedad para poder cuidar a sus pacientes. Totalmente. Doctor, ¿qué pasa por la mente, por el sentimiento de un pequeñito que es diagnosticado, por ejemplo, con cáncer? Usted que tiene mucha experiencia en esto. Pues depende de la edad. Cáncer no significa nada hasta después de los 10 años. ¿Por qué? Porque en mi nivel cognitivo no entiende que cáncer es una enfermedad mortal. Lo que al niño pequeño le duele es que lo hay que picarlo, que está en hospital, que no le gusta la comida del hospital porque es más rica la de casa, que no ve a sus hermanos, que no ve a su papá. Y entonces eso es lo que más le molesta y más le duele. La palabra cáncer no significa nada. Le podemos decir que tiene leucemia y él va a decir, tengo leucemia, como si fuera algo muy normal. Claro, sin entender la Pero después de los 10, 12 años, sí ya sabemos qué significa. El niño, después de 12 años, un puber o un adolescente, sí ya sabe lo que es cáncer. Y la perspectiva cambia. Porque ya tienen miedo, porque saben que todo va a ser diferente. Claro, y ahí es cuando nos surge tener este tipo de cuidados paliativos. Un cuidado completo para entender lo que significa la enfermedad. Y algo que es muy importante saber es que el cáncer en pediatría es diferente al cáncer del adulto. Cuénteme por qué. Y el cáncer en pediatría es curable. Si se detecta a tiempo, prácticamente el 80% se puede curar. ¿Qué sucede? Que muchas veces dejamos pasar tiempo para el diagnóstico. Y llegan al hospital con un diagnóstico tardío, más difícil de tratar y con las complicaciones normales que hay de la enfermedad, muchas veces no es factible curarlo. ¿Ahí cuál sería el llamado a los padres de familia? Acudir rápido a un médico. Ante cualquier signo importante de cambio en la salud de nuestros hijos. ¿Cómo cuáles, doctor? Fiebre, sangrados, moretones, dolor de cabeza. Muchas veces dejamos pasar eso, no pasa nada, mañana lo veo, le doy una pastillita para el dolor y se le quita. Y entonces cubrimos la enfermedad y esa enfermedad avanza. Tenemos que ser más cuidadosos. Totalmente. Doctor, por ejemplo, hace unos momentos nos decía que pues hay muchos hospitales que están avanzando en el tema de implementar pues en estas terapias y en estas pues en estos tratamientos los cuidados paliativos a infantes. Pero eso pues se hace en las zonas urbanas. Pero ¿qué pasa en las zonas rurales? Más difícil. En las zonas rurales donde a veces no tenemos comunicación, teléfono o otra forma de acceso, lo que buscamos son aliados con los que podemos apoyarnos para su cuidado. Y la otra situación es tratar de tenerlos cerca de casa. Claro. Y en dado caso que no tengamos, por ejemplo, a este personal dentro de la comunidad, del pueblo, del municipio, ¿qué se hace, doctor? Se educa a los papás. Hemos enseñado a una mamá a que use una sonda, a que aspire a su niño, a que le ponga los medicamentos, a que utilice un concentrador de oxígeno y lo aprenden. Los papás son muy buenos cuidadores, claro, pero hay que enseñarles. Total. Y hay que educarlos, hay que darles no solo la parte de manejo de los medicamentos y de los equipos, sino el valor, la fortaleza emocional para enfrentar eso. Por eso es importante los cuidados paliativos, no solamente para pues el paciente, sino también para todo su entorno, para su familia, para sus papás, para sus hermanos, incluso pues también para otros cuidadores como la abuelita o la tía. Sí. Sí, nuestras familias hay que recordar que no son solamente papá y mamá. Sí, claro. Generalmente se involucran los abuelos, los tíos, hasta los vecinos. Opinan y
y toman partido en el cuidado de los pacientes. Totalmente, que me imagino que esto se pone más complicado cuando hay mamás solteras. Sí, sí, cuando tenemos una mamá soltera se complica la cuestión económica por el trabajo, el, el cuidado de los niños, el cuidado de ella misma Claro. y sobre todo la economía, que es un factor importante, Totalmente, porque tienen que dejar de trabajar. justo, para atender a este pequeñito que tiene esta Así situación. es. Doctor, en ese sentido, ¿qué avances normativos, qué avances políticos destacaría usted que hemos implementado en nuestro país y sobre todo qué falta por hacer para que los cuidados paliativos, uno, las personas conozcamos que son un derecho de las personas que tienen algún tipo de enfermedad y no solamente en la etapa adulta o al final de nuestra vida, sino también pues para estos pequeñitos que están pues bajo estas condiciones? Bueno, en el país contamos desde el 2009 con un fragmento de la ley de salud que tiene el equipo de cuidados paliativos como algo importante. Se ha modificado a lo largo de los años, 2014, 2019, hubo cambios donde se hicieron propuestas para mejorarlo. Y en el 2022 se hizo una guía de cuidados paliativos pediátricos específicamente porque antes era para adultos. Sí, justo. Y ahora para niños existe esa guía y necesitamos que esto se cumpla. Hay un documento, está en la Constitución, está en la Ley de Salud, etcétera, pero en la práctica falta. Hace falta todavía el que esto sea un equipo real en los hospitales. En cada institución debe de existir, en tercero y segundo nivel de salud, para poder cuidar a toda la población que lo requiere. Hace falta, la legislación está hecha, Falta cumplir. creo que hace falta llevarla a cabo. Totalmente. Y obviamente faltan recursos humanos y economía para que esto funcione. Totalmente. ¿Cómo estamos en el sector salud a nivel federal, a nivel local y en el sector salud privado, doctor? A nivel federal estamos incompletos porque realmente fue un poco los hospitales o las instituciones que tienen cuidados paliativos pediátricos. Yo le podría decir que a nivel federal, pues yo creo que un 10% se cubre. A nivel estatal estamos todavía más limitados porque no todos los estados lo tienen. Hay estados en nuestro país donde no existe un equipo de cuidados paliativos pediátricos. Y a nivel privado es mucho más complicado porque a pesar de que un hospital privado es costoso Sí, claro. y los seguros de gastos médicos pues son los que apoyan para hacer este tipo de servicio, no todos los hospitales cuentan con un equipo de cuidados paliativos. Y si cuentan con ellos, te lo cobran aparte. Se cobran aparte porque ¿Y es caro? es un servicio, no es caro, porque les puedo decir que una consulta de ese equipo puede estar a nivel privado entre, no sé, 1,000 y 5,000 pesos, pero el gasto de la enfermedad es mucho mayor. Y entonces no siempre se puede cubrir todo. Totalmente. Y hay diferencias en cuanto a los seguros de gastos médicos. Justo. No Un seguro todos de lo gastos cobran, no todos lo cubren. Ok. Y ahí Porque no tenemos está una incluido. dificultad, claro, por Hace supuesto. falta. Totalmente. Doctor, ¿y cómo se puede fortalecer la atención paliativa? Usted decía hace unos momentos de los niveles de atención, por ejemplo, en el primer nivel o incluso en esto que usted nos decía de esta ayuda, este apoyo en domicilio del paciente. Hace unos años recuerdo que se hizo la propuesta de atención en casa en la Ciudad de México, pero es otro tipo de asistencia, no es cuidado paliativo. Y los únicos servicios de cuidados paliativos que dan atención a domicilio están 2 aquí en la Ciudad de México, Querétaro tenemos 1, Guadalajara, y realmente es algo muy útil, Sí, claro. porque el paciente se va a su casa, sobre todo cuando ya no tiene posibilidades de curación. Cuando el paciente ya no se va a curar, se va a casa con cuidados paliativos hasta el final de la vida, y eso es diferente. ¿Sí? Por eso es que es tan importante conocerlo desde el inicio, cuando se hace el diagnóstico de cualquier enfermedad, a lo largo de todo el proceso de tratamiento, y si se llega al final hay que ir a casa, porque es mucho más económico. Sí, totalmente. Doctor, si nosotros estamos dentro del sistema de salud,
del gobierno federal, del gobierno estatal, ¿podemos pedir cuidados paliativos para nuestro paciente, para nuestra familia? Claro, es un derecho. Es un derecho y necesitamos entender qué es, saberlo solicitar y ojalá que lo tuviéramos en todas partes. Claro. Yo creo que sí se puede cuidar, porque hay una frase que a mí me gusta mucho, es si se puede curar, se cura. Si se puede aliviar, se alivia. Pero cuidar siempre. Y cuidar sí se puede siempre. Y es más económico, no cuesta. Sí, claro, por supuesto. Porque es el cuidado en casa de la familia, con amor, con los medicamentos y con el soporte de este equipo. Totalmente. Y eso no es tan caro. Y realmente una institución tiene una mejor calidad de atención y da calidad de vida al paciente en su casa. Totalmente. Y sí les cambia la vida incluso la respuesta al tratamiento Sí. cuando tienen cuidados paliativos. Antes había una frase que ya no debemos usar, es de no hay nada que hacer. Siempre hay que hacer. Siempre se puede cuidar hasta el último día en que estemos vivos. En su experiencia, ¿qué cosas ha visto en este sentido a estos pacientes que tienen cuidados paliativos versus a los pacientes que no lo tienen? Los pacientes que tienen cuidados paliativos, muchas veces la familia o el mismo equipo médico dice, ¿cuánto tiempo va a vivir? Y hemos cometido errores muy feos. De si puede vivir 4 meses y viven 1 año por la calidad de vida que tienen en casa y el cuidado. O sea, nunca se puede ni se debe de hablar de tiempo. Nadie puede decir cuánto tiempo va a vivir. Totalmente. Puede ser 1 semana, meses o hasta 1 año. O ha habido pacientes que tienen cuidados paliativos que superan la enfermedad y viven muchos años. Más tiempo, sí. Pueden vivir más tiempo sin necesidad de un tratamiento curativo. Totalmente. Porque ya no es factible hacerlo. Sí, claro. Doctor, ¿podemos entrenar a nuestras familias también para aplicar cuidados paliativos, por ejemplo, a nuestros infantes y no depender tal vez de que no exista un médico, un psicólogo o alguien del sector salud cerca de nuestros domicilios? Depende de la fortaleza de la familia. Es que qué importante eso. Claro. Sí, porque si alguien dice, no, yo no puedo ver nada de que me molesta, me da miedo, no puede. Pero si encontramos a alguien de esa familia que tiene los recursos emocionales para enfrentarlo, lo puede hacer. Puede cuidar. Totalmente. De hecho, el cuidado es muy fácil. No requiere más que aprender a ciertas cosas. Sí, claro, ciertas técnicas, ciertas herramientas emocionales. Como dar un medicamento o como inyectar o como tomar la presión o como poner oxígeno. Sí, Y la gente dice, no, yo no lo puedo hacer. totalmente. Pero hay otro que sí aprende a hacerlo. Claro. Doctor, por ejemplo, aquellos pacientes pediátricos que tienen cuidados paliativos, cuénteme un poco de las secuelas, por ejemplo, cuando son adultos, cuando ya son dados de alta de su enfermedad, por ejemplo, de una enfermedad de cáncer. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los adolescentes o con los adultos que sí tuvieron cuidados paliativos durante su enfermedad y durante su tratamiento y los que no? ¿Tienen heridas, secuelas emocionales, por ejemplo? Sí, es muy interesante esa pregunta porque hoy tenemos a los supervivientes que se han curado de una enfermedad como esta y que logran seguir sus estudios, que tienen trabajo, que logran tener una familia. Y esto es muy importante, darles ese seguimiento. El cuidado paliativo a lo largo de la enfermedad y después de la enfermedad. No se acaba cuando el paciente se cura. Lo seguimos varios años después de que termina el tratamiento de la enfermedad. ¿Y qué logramos? Ver que ese proceso de adaptación les permitió aprender a ser más fuertes para superar lo que viene después. Claro. Porque quedan efectos secundarios, sí, hay secuelas, en algunos casos importantes, físicas, por ejemplo, una cirugía que les deja una secuela de perder una pierna, un brazo, o de alguna limitación física, y lo superan, porque aprendieron a ser fuertes, a tener esa fortaleza emocional. Alguien que tiene una secuela hormonal, por ejemplo, que va a requerir tomar hormonas el resto de su vida. Claro. ¿Va a tener limitaciones físicas? No, pero sí funcionales.
Y entonces tiene que superar eso y saber llevar a cabo su vida social. Y eso es muy interesante. Total. Los pacientes supervivientes que tienen ese acompañamiento son más fuertes que aquellos que no lo tienen. Totalmente. Doctor, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. ¿Y cuál sería el mensaje para todas las personas que nos están viendo? Lo hemos platicado durante esta entrevista. Es importante saber que tenemos derecho a los cuidados paliativos desde los pediátricos, desde estos pequeñitos, no solamente al final de nuestra vida. Claro, los niños, todos nosotros, todos los seres humanos tenemos derecho a un buen cuidado, a saber que necesitamos cubrir manejo del dolor, síntomas emocionales, sociales, familiares y espirituales. Porque eso es lo que nos da la salud. Totalmente. La salud se puede conservar aún estando enfermo. Totalmente, pues ahí lo tenemos. Le agradezco su asistencia, doctor José Méndez Venegas. Él es coordinador de psicooncología en el Hospital Infantil Teletón de Oncología. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y poner este tema tan importante en la mesa para que todas las personas que nos están viendo sepan que tenemos derecho a estos cuidados paliativos desde que somos unos pequeñitos y en cualquier momento de la vida. Así es. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes Gracias por la labor que hace también, porque le está cambiando la vida a muchísimas personas. Muy amable, gracias. Gracias. Bueno, pues ahí la información.